Buenos días para todos. Mi nombre es Isabela Niño y hoy vengo a socializar mi trabajo de grado que se presenta, como dijo la maestra, en modalidad de monografía. Mi tutor es el maestro Manuel Bernal y el trabajo se titula Material didáctico para desarrollar la velocidad, el volumen y la calidad del sonido en la fase inicial de estudio e interpretación melódica sin plectro del timbre. Vamos a empezar con los antecedentes y justificación. El primero es mi experiencia personal en información musical. Pues a mí me hubiera gustado mucho en mi proceso inicial que tuve con el tiple tener conocimientos y herramientas para trabajar más aspectos técnicos y así poder mejorar mi interpretación. Una de las cartillas que utilicé en mi proceso de formación fue la cartilla Entre cuerdas de tiple de Mario Vázquez, publicado en el 2017. Esta cartilla sirve mucho para trabajar la lectura, ejercicios de iniciación como fuerza o independencia y también varias temáticas a través de manera didáctica por medio de repertorio. También se utilizó como referencia y antecedente los lineamientos de formación musical de nivel básico, publicado por el Ministerio de Cultura en el año 2016. Este fue un muy buen referente, ya que está enfocado hacia formadores y docentes y expone varias herramientas sin necesidad de imponer un orden a la hora de la enseñanza y está dirigido hacia diferentes poblaciones y espacios. El material que se realiza en el trabajo de grado es funcional tanto para alumnos como para docentes, ya que se puede utilizar como un apoyo en las clases para la explicación y desarrollo de aspectos técnicos, y también lo puede utilizar el alumno como en su rutina de estudio. Puede ser utilizado de forma autónoma o también en algún proceso apoyado por un docente. Otro antecedente que se utilizó para hacer este trabajo de grado fue la evidencia de falta de material para trabajar la velocidad, el volumen, la calidad del sonido en el tiple melódico que hay actualmente. La pregunta problema que tiene este trabajo de grado es cómo puede implementarse y desarrollarse en un material didáctico la velocidad, la calidad de sonido y el volumen en la ejecución del tiple melódico sin plectro en su fase inicial de estudio. El objetivo general es realizar un material didáctico orientado hacia el desarrollo de la velocidad, la calidad del sonido y el volumen en el tiple melódico sin plectro, teniendo como referencia el estudio, la selección y el diseño de ejercicios y repertorios para proporcionar las herramientas técnico-musicales a tener en cuenta en la fase inicial del estudio e interpretación del tiple. Se tuvo 4 objetivos específicos. El primero es realizar un estado de la cuestión mediante los materiales publicados acerca del tiple y otros instrumentos de cuerda pulsada. El segundo es indagar la experiencia documentada o no de tiplistas de diferentes lugares del país por medio de entrevistas semiestructuradas para identificar herramientas útiles para el desarrollo de la velocidad, la calidad del sonido y el volumen en un proceso inicial del tiple. El tercero es sistematizar la información obtenida teniendo en cuenta los aspectos técnicos a desarrollar. Y el cuarto es diseñar los ejercicios de una forma conjunta y didáctica, de modo que permitan el desarrollo de los elementos técnicos propuestos con apoyo de recursos audiovisuales e imágenes. La metodología que tuvo este trabajo es una metodología cualitativa, en donde se realizó la indagación de materiales publicados realizados con el estudio del tiple, entrevistas realizadas a tiplistas de diferentes lugares de Colombia y la realización de un material didáctico. También tiene una metodología con carácter descriptivo. Esto se puede evidenciar al inicio del material, en donde se presentan conceptos que se consideran pertinentes antes de que el estudiante empiece a abarcar los ejercicios, los cuales son las partes del tiple, la forma correcta de sujetar el instrumento, la afinación del tiple. Esto se presenta por medio de una explicación textual, imágenes de referencia y un video de referencia también cuenta con un carácter explicativo. Aquí se ofrecen
indicaciones de los 3 ejes a tratar en el material, especialmente en los ejercicios presentados para que el estudiante pueda tener un resultado satisfactorio. El primer capítulo se titula Antecedentes e indagación de materiales publicados relacionados con el estudio del tipo. Esta es el resultado de una indagación y de un análisis realizado de diferentes materiales que se encontraron en bibliotecas o universidades, teniendo en cuenta si en el estudio del TIPLE, teniendo en cuenta si abarcaban aspectos como la velocidad, el volumen, la calidad del sonido, la sujeción del instrumento o si tenían un apoyo didáctico en ellos. A medida que voy a ir diciendo las conclusiones que se tuvieron con el análisis, voy a ir mostrando los materiales que fueron analizados. Primero se encontró que la mayoría de materiales tienen un enfoque ritmo armónico, es decir, que presentan la forma de aprender los ritmos o los diferentes acordes que se pueden realizar en él. También hay una heterogeneidad en la nomenclatura, como por ejemplo en aspectos técnicos como la digitación o en el nombramiento de los trastes. Muchos de estos autores consideran pertinente trabajar las escalas dentro de este material. Sin embargo, no explican el objetivo, la funcionalidad o qué se puede lograr estudiando estos. La mayoría de estos materiales no cuentan con los aspectos que se tuvieron en cuenta, que es la velocidad, el volumen o la calidad del sonido, y muy pocos se enfocan en el tiple melódico. Únicamente 2 de estos materiales y de los años más recientes tuvieron un apoyo didáctico en estos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos materiales tienen una brecha de tiempo muy grande, ya que están desde el año 1868 hasta la actualidad, y pues no todos los autores tuvieron los mismos recursos para realizar los materiales o la misma educación musical. El capítulo 2 se titula Datos recolectados en entrevistas realizadas a tiplistas de diferentes lugares de Colombia. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 12 tiplistas de diferentes edades, de diferentes lugares de residencia, en donde el objetivo de estas era mirar cómo ellos abordan la técnica desde un punto de vista como docentes y como intérpretes. Estas entrevistas se realizaron de forma virtual o presencial. En la siguiente tabla podemos ver las personas que fueron entrevistadas, el nivel en el que enseñan, la edad y la región de donde provienen. En esta entrevista se realizaron 6 preguntas base. La primera es: ¿cuál es tu historia personal con el tiple? ¿Cómo empezaste y cuál ha sido tu contexto con el instrumento? La segunda es: ¿crees que es importante trabajar la técnica del instrumento desde un principio y por qué? ¿Cómo empezaste a abordar la técnica en el instrumento? ¿Interpretas tiple melódico con plectro o sin plectro y en qué espacios? ¿Cómo has abordado el volumen, la velocidad y la calidad de sonido en el rol melódico como docente o instrumentista? Y según tu experiencia, ¿cuáles ejercicios crees que son pertinentes para trabajar el volumen, la velocidad y la calidad del sonido en el tiple? ¿Y de dónde provienen estos ejercicios? En base a los resultados que tuvimos con las entrevistas, se pueden resumir en 5 puntos. El primero es el tipo de educación y docentes de los entrevistados. En la siguiente tabla se pueden ver los docentes que ha tenido la muestra de entrevistados y se pudo concluir que la mayoría de estos tiene un rol tanto de alumno como docente. Esto quiere decir que la circulación de información que hay entre generaciones no es muy lejana y puede llegar a ser muy parecido los conocimientos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los intérpretes no adquieren su conocimiento únicamente por el docente, sino también por la experiencia que han tenido y la autoexploración que han tenido con el instrumento.
En la siguiente gráfica se puede ver el tipo de educación que tuvieron los entrevistados. Esta se divide en 4 tipos, que es la educación no formal, la educación formal, las clases particulares y la tradición familiar. Se puede ver que todos han tenido más de un tipo de educación y el 75% de los entrevistados tuvo acceso a la educación formal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en esta educación a través de los años no siempre se ha tenido el mismo enfoque o el mismo rigor en la enseñanza del tiple, como es el caso de Efraín Franco y de Fabián Gallo. En la siguiente tabla se puede ver la respuesta que tuvieron los entrevistados a la pregunta si cree que es importante trabajar la técnica del instrumento desde un principio. Se puede ver que la mayoría de los entrevistados, que es el 75%, tuvo una respuesta de que sí es importante, justificando que así se evita que se generen mañas que en un futuro sean difíciles de corregir o también que puedan generar algún tipo de lesión. El 25% que consideró que no era importante trabajar la técnica en el instrumento justificó que es primordial primero obtener un gusto por tocar el instrumento o también que se puede dañar así la oralidad y tradicionalidad del instrumento. El siguiente punto es maneras de empezar de abordar la técnica del instrumento. Según las respuestas de los entrevistados, se pudo resumir en 4, las cuales son realizando una exploración con el instrumento de forma autodidacta, adaptar técnicas de otros instrumentos en el tiple, ver, escuchar e intentar imitar a diferentes referentes del tiple y sus formas de realizar diferentes aspectos técnicos, trabajar con escalas y repertorio que exija un nivel técnico alto, al igual que con agrupaciones en donde la exigencia cree una necesidad de estudio técnico en el instrumento. El siguiente punto a tratar es el tiple melódico, los espacios y la ejecución con o sin plectro. En el siguiente gráfico se puede ver la respuesta de los entrevistados a la pregunta si interpretan el tiple melódico y se puede ver que únicamente 2 de estos no lo hacen. Es decir, que esta modalidad de interpretación es muy común actualmente. En el siguiente gráfico se puede ver si los entrevistados interpretan el tiple melódico con plectro, sin plectro o con ambas, y se puede ver que la única persona que interpreta el tiple melódico con plectro es Carlos Vázquez. Esto tiene mucho que ver en el contexto en el que se encuentra o en el lugar, como por ejemplo él está ubicado en San Gil, Santander, y allí predomina mucho la interpretación del instrumento con plectro. El siguiente punto son los espacios más comunes en los que se involucra el tiple melódico, los cuales son el tiple melódico solista con acompañamiento, en diferentes agrupaciones como tríos, cuartetos, formatos vocales, estudiantinas, dentro del tiple solista y también en un rol acompañante de otros intérpretes. El siguiente punto es la forma de abordar el volumen, la velocidad y la calidad del sonido. Según la respuesta de los entrevistados, se pudo concluir que las formas de abordar o trabajar el volumen puede ser tener un buen instrumento, trabajar la fuerza sin estallar el sonido y trabajar la pulsación de la mano derecha. Las formas de abordar o trabajar la calidad de la velocidad es trabajar las digitaciones del repertorio, trabajar con escalas, utilizar el metrónomo y realizar un estudio de la mano derecha e izquierda. Las maneras de trabajar y abordar la calidad del sonido es trabajar la mano derecha y el ángulo de ataque, las escalas y repertorio y tipo de pulsación, y realizar una autoexploración y autodescubrimiento con el instrumento. El tercer capítulo se titula y es el diseño del material realizado.
base inicial del estudio con el instrumento, que tengan algunos conocimientos básicos de teoría musical y que estén interesados en trabajar aspectos técnicos como la velocidad, el volumen o la calidad del sonido. Este material inicia, como había mencionado anteriormente, con diferentes conceptos que se consideran pertinentes antes de que los estudiantes empiecen a trabajar los ejercicios. Primero se presentan las partes del tiple por medio de una gráfica. Siguiente a esto se presenta la sujeción del instrumento, en donde se explica de manera textual y también se presentan imágenes de referencia. Se presenta la forma de las uñas, que aunque cada intérprete por su anatomía tiene un limado y una forma de uñas diferentes, sea una recomendación para facilitar este punto y facilitar así el estudio del instrumento. Se presenta la afinación del tiple por medio de una gráfica donde se encuentran los órdenes y la afinación que va en cada orden, también de manera textual en donde se indica qué tipo de cuerda va en cada orden, si es requintilla o es entorchada y qué afinación va en cada uno de estos. También se presenta un video de referencia en donde se muestra la correcta afinación del tiple. Se presenta la escritura del instrumento, ya que es muy importante que la persona que esté trabajando con el material sepa de qué manera se escribe correctamente dentro del pentagrama, ya que en este material se presentan todos los ejercicios en este tipo de escritura. También se presentan diferentes nomenclaturas, como por ejemplo la de la digitación, como los números encerrados dentro de un círculo que indican la cuerda, o los números que están sin el círculo que indican el dedo que se debe utilizar. Se presenta una playlist en donde hay diferentes referentes de tiple melódico para que la persona que esté trabajando con el material tenga una perspectiva más amplia de en qué espacio se trabaja esta modalidad actualmente. Se presenta también la explicación de la tablatura, ya que todos los ejercicios están escritos en partitura y tablatura para todas las personas que no tengan mucha práctica leyendo partitura y se les facilite esta forma de leer los ejercicios. Se presenta la explicación de las diferentes pulsaciones, de la pulsación apoyada y la pulsación libre, de manera textual y también por medio de videos de referencia en donde se muestra cómo se debe realizar correctamente. Y por último, se explica la importancia de trabajar el volumen, la velocidad y la calidad del sonido. Este material cuenta con 10 ejercicios, 9 de estos están compuestos por diferentes puntos o diferentes variantes dentro de estos, y todos cuentan con materiales de apoyo como audios, videos o ambas. Los audios tienen 3 diferentes formas de presentarse. La primera es por medio, se presenta el ejercicio junto al metrónomo y después únicamente el metrónomo para que el estudiante pueda realizarlo con una ayuda y después solo. Se presenta con una variación de velocidad en donde igualmente se presenta el ejercicio con el metrónomo, después solo el metrónomo y va aumentando de velocidad progresivamente. Y también cuenta con audios en donde hay acompañamiento instrumental, ya que en algunos ejercicios para trabajar los aspectos técnicos se abarcan por medio del repertorio. También cuentan con videos de referencia para que el estudiante pueda tener una referencia visual y auditiva de la forma en que se realiza el ejercicio correctamente. Vamos a hacer la demostración con el primer punto del tercer ejercicio. Uno, dos, tres. Este ejercicio tiene como objetivo trabajar la pulsación libre en la mano derecha y se abarca por medio de diferentes combinaciones dentro de los puntos. Este es el primer punto en donde tiene esta combinación que es únicamente
décimo ejercicio tiene como objetivo que el estudiante pueda trabajar por medio de un repertorio todos los aspectos técnicos abordados anteriormente en el material. Primero se presenta una playlist de referentes de diferentes versiones que ha tenido el pasillo, que se titula Blanquita y es del compositor Luisa Calvo, para que el estudiante pueda tener como referencia diferentes versiones, ya que el objetivo de este es que la persona cree su propia versión sobre el tema. Se presenta posteriormente la partitura y tablatura sin ninguna dinámica y sin ninguna articulación, para que la persona que está trabajando con el material pueda agregársela según crea conveniente. Y ya para finalizar, se pudo concluir en este trabajo de grado que en un material didáctico se pueden implementar y desarrollar la velocidad, el volumen y la calidad del sonido en el tiple melódico simplecto en una fase inicial de una forma didáctica. Se cumplió con el objetivo general del trabajo, que es desarrollar el material y proporcionar herramientas diferentes para desarrollar aspectos técnicos propuestos desde un principio. Al analizar el estado de cuestión y la indagación de los materiales publicados acerca del tiple, se evidencia que no hay muchos de estos que abarquen estos aspectos técnicos o que se enfoquen en la modalidad del tiple melódico. Se realizó una sistematización con los resultados obtenidos en las entrevistas por medio de tablas y diagramas. El material didáctico que se realizó en este trabajo de grado se considera pertinente, ya que, como mencionaba anteriormente, no hay muchos materiales que abarquen este tipo de contenido y no es una modalidad de interpretación, muy frecuente en la actualidad. Se realiza una proyección al futuro de crear más materiales con la misma metodología en diferentes niveles de interpretación, con diferentes aspectos técnicos que se utilizan